Bruno, ¿dónde están las principales fábricas de armas en España y quiénes son nuestros compradores habituales? Más que fábricas de armas o empresas de armamento, habría que hablar de empresas de defensa, porque hay muchos, por ejemplo, un barco, un avión, un coche, un vehículo terrestre, no son armas, pero las llevan, ¿no? O podemos tener un sistema de comunicación, de cifrado, de guerra electrónica, que tampoco son armas, pero pueden ganar batallas, ¿no? Entonces, estas empresas de defensa en España habrá unas 130, de las cuales 2, 3 están entre las 100 más importantes o con las primeras del mundo en facturación, ¿no? Por lo tanto, no somos grandes fabricantes de armamento o de industria de defensa. Estas serían Airbus Military, que aunque depende de Airbus, que es una empresa europea de varios países, la rama Airbus Military es fundamentalmente española, está aquí en Madrid, se dedica a los aviones de transporte militar. Tenemos Navantia, muy conocida por todos, en el Ferrol, Cádiz y Cartagena, en los astilleros, fabricando buques, y tenemos Indra en Madrid, que bueno, es más complicado, es una empresa que se dedica a proporcionar plataformas de armamento, sensores, entrenado de simuladores, protección de fronteras y demás sistemas, ¿no? Estas son las 3 más importantes, ¿no? Airbus Military, Navantia e Indra. Y nuestros compradores, pues fundamentalmente, o los más importantes, son los que son tanto de la UE, de la Unión Europea, como de la OTAN a la vez. Principalmente con mayor distancia a los demás está Gran Bretaña, después vendría Alemania y luego ya en menor medida Francia e Italia. Luego tendríamos países dudosos en ocasiones, ¿no? Como ahora estamos viendo, como son Egipto, Omán, Malasia y Arabia Saudí que le facturamos 116 millones de euros, y los países de la OTAN que no son de la Unión Europea, como Turquía y Estados Unidos. Esto sería grosso modo los mayores compradores de armas españolas o de sistemas de armas. ¿Cuánto reporta al año a las arcas del Estado? Podría ser una cantidad que igual por eso ningún gobierno español ha dejado de vender armas. Bueno, he dicho antes que en Arabia Saudí facturamos 116 millones de euros, pero el cómputo global de las ventas de armas en España son de más de 4.000 millones de euros en 2016, que son los últimos datos contrastados internacionalmente. Casi el 80% son ventas de aeronaves, ¿no? Esta es la razón de no parar esta venta de armas, como dices. Por un lado, sí, evidentemente es mucho dinero, pero por otro lado también hay que tener en cuenta que crea empleo y riqueza, y que es una industria que no es mala en sí, es decir, las armas son necesarias porque los buenos también las necesitan o las necesitamos. Lo que tienes que hacer es controlar a quién se la estás vendiendo, ¿no? ¿Que haya un mercado negro significa que no está bien visto que el Estado venda armas? Bueno, el mercado negro existe por la necesidad de actores no oficiales de comprar armas fuera del circuito regular en el cual están vetadas, ¿no? Pueden ser terroristas, criminales, delincuentes de todo tipo, estados con sanciones que les impiden llegar a estas armas, o guerrillas que no necesariamente tienen que ser malvadas o delictivas, ¿no? Y que están luchando por su libertad. Luego, en todo ese batiburrillo es en lo que se mueve, esos son los que quieren esas armas, ¿no? Y el mercado negro dice, ¿pero quién se las proporciona? Hay un mito muy importante que dice que nosotros, Europa, Occidente, estamos proporcionando esas armas. Bueno, no es así, porque las grandes empresas que son fundamentalmente occidentales, aparte de las rusas, venden armas con mucho control. Luego no es normal que haya un mercado negro directo de esas empresas, ¿no? Lo que hay es robo por un lado, hay excedentes de guerra que acaba, armamento que acaba en manos de cualquiera por ese mercado negro. Corrupción de oficiales de determinados ejércitos, podemos decir, tercermundistas, y luego también hay un mercado negro de gobiernos, oficial, de gobiernos que para ayudar a determinadas guerrillas amigas que oficialmente no podrían hacerlo, utilizan la vía de ese mercado negro. Pero bueno, acusarnos en general o acusar a nuestra industria de fomentar el mercado negro, bueno, hay casos, pero no es lo normal. Hay una resolución de la ONU por la que se basaba el contrato de venta entre España y Arabia Saudí y que no recogía la posibilidad de que las 400 bombas fuesen utilizadas para bombardear Yemen. ¿Acaso hubiera sido la primera vez que las armas españolas se usan para bombardear? Bueno, efectivamente esa resolución, la 2216 de 2015, venía a decir simplemente que los hucíes debían dejar sus ataques, ahí empezaba la guerra, y que no se les debía vender armas a ellos, pero en absoluto hablaba que pudiéramos vender armas a los saudíes para bombardear precisamente a los hucíes. Era una resolución básicamente de paz, ¿no? Luego, esto es realmente justificar esa venta de armas a Arabia Saudí por esa resolución está cogida más que con pinzas, ¿no? Al final tus armas sirven para matar, eso es así, tú vendes armas, las armas matan, ¿no? Y hay una cuestión que se llama la exportación responsable, que no es más que vigilar
a quién le estoy dando las armas para que no ver a quién quiere matar con esas armas que yo le doy, aquel que me las compra. Yo tengo que saber qué quiere hacer. Obviamente, a 5, 10, 15 años vista las cosas pueden cambiar y yo vendo unas armas a un actor aparentemente neutro que las va a utilizar para su defensa y luego comete una ilegalidad, una acción internacional o contra su población civil que no podía prever. Eso no podemos preverlo, pero lo que sí se podía prever en 2015, cuando vendemos a Arabia Saudí, que está masacrando Yemen, ¿no? Y yo creo que esta decisión de la Junta Reguladora del Ministerio ha actuado en esta ocasión como debe. Hablabas de si es la primera vez. Hay que tener en cuenta que nosotros vendemos, he dicho antes, 4.000 millones de euros hemos facturado en 2016. 9 millones de euros no es nada. Es decir, se puede buscar un equilibrio entre los principios y el ganar dinero y el tener un rédito por ese negocio que no es malo en sí, ¿no? Y preguntabas por los precedentes preocupantes, ¿no?, que puede haber de España vendiendo armas que son mal utilizadas, ¿no? Pues, por ejemplo, llevamos años vendiendo armas precisamente a esa coalición, no solamente a la Arabia Saudí, sino a todos los países que la apoyan, que están utilizándolas contra los hutíes y contra la población civil. En Ucrania vendemos armas a los ucranianos en esa guerra civil contra los prorrusos, que no necesariamente son malos. Y en Camerún, nuestras armas a Camerún, una buena parte han sido desviadas a República Centroafricana, donde hay una guerra civil. ¿Cuál es el conflicto que mantienen Arabia Saudí y Yemen? Bueno, precisamente es una guerra civil. Aquí es una guerra civil, no es otras cosas que pueden decir otros. Es una guerra civil entre suníes apoyados. Recordamos que hay las dos sectas principales del Islam, son los suníes mayoritariamente y en menor medida los chiíes, y en este caso están los suníes por un lado apoyados por Arabia Saudí y su coalición de todos los países suníes del Golfo. Realmente hay muy pocos chiíes, salvo Irán, algo en Siria, Irak, y entonces sus enemigos son lógicamente chiíes y todos los países suníes de la región les apoyan, ¿no? Y Occidente apoya también a esa coalición, o buena parte de Occidente, una parte de Occidente cada vez menos por las tragedias que se están viendo en el país, pero se empezó apoyando a Arabia Saudí precisamente por estabilidad. Decíamos, no sé quiénes son los buenos o malos, pero me interesa que Arabia Saudí esté estable y que Yemen esté estable. Y considero que eso se va a hacer aplastando a los hutíes. Los hutíes son una derivación del chiismo, que estaban hartos de estar relegados y oprimidos por los suníes de la zona y están apoyados militarmente por Irán, ¿no? Lo importante del conflicto aquí ya no es decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos, a quién debemos apoyar o no. Lo importante aquí es que Arabia Saudí y sus aliados llevan años, y está absolutamente demostrado, destrozando el país. Han matado a más de 6.000 civiles, como bien decíais, en bombardeos continuos sobre áreas civiles. Esa es su técnica de guerra. Han muerto, se calcula, unos 50.000 niños de hambre, más todos los adultos, otros 2.000 ciudadanos de cólera, y todos estos muertos de hambre y de cólera es por el bloqueo estricto que mantiene Arabia Saudí en las zonas que no están bajo su control para obligarles a arrodillarse, a ceder y rendirse, ¿no? Luego yo creo que en esta guerra lo importante es no ya tanto quién tiene razón o no, nos pilla muy lejos y es muy difícil y cada uno puede tener una opinión, sino qué está haciendo Arabia Saudí en ese país. Es impensable que sigamos apoyando a esa coalición y que sigamos vendiendo armas a Arabia Saudí, que lógicamente el control que se puede tener sobre municiones, o sea, un barco a lo mejor puedes ver si va o no a la costa de Yemen, pero las municiones terminan donde quieren terminar. Pues Bruno, un placer tenerle en este informativo y muy buenas noches. Muy buenas noches.